Bueno, comenzamos porque si no el día puede ser demasiado largo. No por la sensación, sino por el tiempo. Porque la verdad que aquí los programas algunas veces han tenido más de 3 horas y por sensación se han hecho cortísimos, pero hay que contar con los empleados que tienen que ir a dormir. Nosotros, aunque pasemos sin dormir, no pasa nada, pero ellos tienen que descansar porque mañana tienen que trabajar. Entonces, bueno, bienvenidos, señores docente asturiano. Todos los días son importantes, pero hoy especialmente. Y lo primero, voy a empezar. Tengo una noticia buena y una mala. Entonces, ¿por cuál quieres que empiece? Por la mala. Por la mala. Sí. Bueno, vamos a ver. Yo quería citar hoy pues, a un hombre y una mujer, porque citarlos a todos es imposible. Y bueno, la mujer está presente, Lucy Zambrano, por ejemplo, es la que elijo, porque bueno, es una persona que nos ha tenido sin su presencia durante un tiempo por un accidente y afortunadamente la vemos aquí, joven y fuerte, con ganas de seguir. Bienvenida y eres una magnífica representación femenina. Y por el otro lado está don Manuel González Álvarez, Nel de Diego, que el hombre no atraviesa un momento muy feliz. Acabo de hablar con la hija y llevo todo el día llamando, y es que todo el día la están llamando a ella y no hay forma de conectar. Entonces, bueno, acabo de conectar con ella y me dice que está pues, mal, que está bastante mal, que están bastante preocupados y naturalmente que siente mucho no estar aquí, eso ya lo sabemos. Y bueno, pues nada, que su ausencia no es caprichosa, es que no puede venir. Por lo demás, vamos a abreviar para que puedan subir muchas personas a la tribuna, porque a las 8:15 cambiamos de tercio. Y el que no haya podido subir, mala suerte, otro día será. Entonces, cedo el micrófono a quien coordina esto, a esta persona que tengo a mi derecha, que yo escuchaba ayer una canción, dice que por las calles de Marbella paseando mi soledad. Yo no tengo esa suerte de pasearte a ti como mi soledad, eso la tiene Romualdo. Y luego yo... Sí, claro. Y luego, bueno, otra estrofa que dice... ¿Cómo es? A ver si me acuerdo. Que dice... Ay, Dios, pues no me acuerdo de ello. Bueno, es que quería hacer el juego de palabras a acabar, que dice cartagenera, morena, dorada con luz de luna, cartagenera asturiana. Entonces, y no lo digo de forma así baladí, es que es asturiana, porque sí, porque, bueno, lo ha aceptado, la hemos adoptado, pero si ella no lo acepta, no lo habríamos podido hacer. Entonces, claro, pues bienvenida, asturiana, adoptiva, y te cedo el micrófono porque quiero que ganes todo el tiempo posible. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos amigos, gracias. Gracias, Andrés, como siempre, por estar aquí acompañándonos. Y bueno, pues es una alegría estar aquí de nuevo hoy con todos vosotros. Después seguirán viniendo porque me han dicho algunas poetas y algunos amigos que vendrán más a la presentación que a la tribuna abierta. Y bueno, todos sabéis que yo dejé de presentar libros. Sí que hoy me he tomado una pequeña licencia por la que os pido disculpas de presentar mi libro, pero es que he creído que el sitio más idóneo para hacerlo, después de tantos años llevando este martes de la poesía, pues debería ser aquí, y por eso lo he hecho. Mi licencia, pequeña licencia de poeta, pido disculpas de nuevo por ella. Gracias a todos por estar aquí y como sabéis van a ser 2 partes. A las 8:15 empezamos la presentación. Vamos a salir muy rapiditos todos para que todos podáis decir el poema. Y en la segunda parte saldrán 4 poetas que van a leer un poema mío, a quien les agradezco mucho que lo hayan elegido así. Comenzamos. ¿Quién quiere salir en primer lugar? Digamos,
Vamos a ir de 4 en 4 aquí en el escenario, igual que el mes pasado lo hizo Victoria de 5 en 5, pues vamos a copiarle un poquito esa modalidad para ir con más rapidez. Un poema solo, sí. Vamos, pues empezamos, vamos a empezar por aquí. Celeste, Antonia, venís para acá y mira, ya hasta tenéis asientos para poneros. Y Miguel, ¿tú vas a decirnos algo? ¿Quieres decir algo? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y quién está a su lado? Eugenio, vente para acá. Bueno, pues empezamos. Antonia, tú. Sí, pues podéis hacerlo. Buenas tardes a todos, un placer, como siempre, estar aquí. Muchísimas gracias. ¿Es música la poesía? La poesía para mí es un placer, una emoción, la música de una canción. Aunque hoy al empezar la mañana y recordando nuestra vida, entristecida pensaba que hace tanto tiempo que no sé de ti, que tu silencio me entristece, porque la pérdida de tu amor, mi alma no la merece. El silencio es un instante que se llena con un beso, una palabra, un gesto. ¿Cómo quieres que te olvide? Dime tú, ¿cómo se olvida? ¿Y cómo puedo curar la herida que en mi corazón aún reside? Bien sabes que mi vida pasó entre abrazarte y quererte, y aún sigo esperando verte. Desde el frío de la noche hasta la tibia mañana, sabes que siempre tendré una manta que cubra la cálida humedad nocturna. Convénceme para que te olvide, para no volver a pensar en ti, para sacar de mí este amor que sabes que aún siento por ti. Celeste, vamos a escuchar. Celeste Lamas. Enhorabuena por el libro que quieres leer, genial. Y muchas gracias a todos por venir y por escucharme, que no poco. Pon el micrófono mejor. Sí, a ver, yo creo que sí, ¿verdad? A ver. Sí. ¿Mejor así? Sí. Bueno, pues nunca sé qué poema elegir y casi siempre elijo el mismo, pero me gusta este. Es ¿Mujer primavera o primavera en invierno? Entre los acordes tristes de un violín en la lejanía, sentí a través de los cristales de mi alma como el invierno me desnudaba por dentro. Unos diminutos copos de nieve mojaron la capa que me cubría. Busqué con la mirada unas alas protectoras que me abrigaran, apartando el frío de mis huesos, la soledad de mi alma. No encontré alas ni persona humana donde cobijarme. Seguramente estarían resguardándose del frío invierno o de la alma herida en los soportales de la esperanza. Quise llorar, pero mis lágrimas se habían congelado antes de salir de mis pupilas. Caminé lentamente por el sendero del olvido. Las notas del violín se alejaban lentamente, movidas por el viento, llevándose mis heridas. Una respiración profunda, un abrazo a mí misma, y el invierno desapareció, brotando en mí la primavera. Eugenio, buenas tardes. vamos a oírte. Pues cuando viajamos, vimos por ahí por los campos de España el torito ese de Osborne. Y un amigo mío, sacerdote y poeta, Francisco Montoya, le dedicó al torito este de Osborne estas palabras. ¿Qué haces ahí, toro de Osborne herido? ¿Qué demuestran tus cuernos alarmantes? ¿Vienes a proteger nuestras esencias o solo a recordar nuestro linaje? Te hemos visto por toda Andalucía, por el poniente, el norte y por levante, defendiendo caminos. Bienvenido. Te saludamos y decimos salve. Salve, torito negro de los montes, señor de la colina y el paisaje, que estático vigilas cielo y tierra, sin gesto con orgullo amenazante. A ti, toro de España y sus alberos, que guardas el camino al caminante, a ti rindo el capote de origrana y te mando mi verso tu homenaje.
A ti, torito mudo de mi España, que abrevas por los campos nuestra sangre, no quisiera tu muerte por los ruedos. Te prefiero en los montes vigilante. Guarda nuestras esencias con tus cuernos y no dejes que nadie las arranque. Seguimos. Luis Gutiérrez, ¿tu esposa nos quiere decir algo? ¿No? A ver, en la fila de atrás, ¿quién? Tenemos la fila de atrás. ¿Alguien va a salir de los cuatro que han? ¿No? Ninguno. La siguiente, María José. María José, y a tu lado, ¿quién está? ¿Otra persona a tu lado? Bueno, no. Vale, María José y Manuel Riesco. Luis, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, voy a recitar un poema en homenaje a Miguel Hernández, que es una separata que forma parte del último libro que he escrito sobre Miguel Hernández. Entonces hay una separata de poemas y voy a recitar uno de ellos. Miguel, tan solo pudo ser traición, privándote de aquella libertad, por tan solo escribir tú con bondad y dejarte morir en la prisión. Pero siempre fiel a tu condición de escribir poesía con verdad, por tu forma de ser y voluntad, al que siempre fue fiel tu corazón. La muerte te dominó con tu persona, mas no pudo callar tu poesía, pues los versos que hiciste se nos dona, como obsequio que siempre viviría, y tu soneto no nos abandona, pues en mis manos vive cada día. Miguel, fugaz, rebelde y justiciero, te enfrentaste al sistema que existía, con tan solo tu pluma y poesía. Quedóse mudo el canto del jilguero, que llevabas en tu verso lisonjero, en ese himno a la vida que ofrecía carácter, fuerza y aquella rebeldía cual pájaro en la jaula prisionero. Qué pena asfixiar esa canción, que al cantarse no llegue a su destino. Tal vez se comprenda la razón del hombre que idealiza su camino y termina entre rejas su ilusión, tranquilo, sosegado, mortecino. Miguel, la historia al hombre hará justicia, pues tenemos tus libros y legado, tu enseñanza, tu vida y tu pasado, que enriquece nuestra alma y beneficia. Hacemos todo aquello que propicia, mas leyéndote todo lo donado, que siempre es algo bien seleccionado por tu pluma, tu tinta y tu pericia. Gracias por haber sido como fuiste, hombre, rapsoda y espejo de poeta, pues heredando todo lo que hiciste, nos diste fortaleza y vida inquieta, transformando en alegre lo que es triste, y aprendimos de tu estilo y etiqueta. María José Prieto. Buenas tardes. Bueno, pues muy agradecida por haberme invitado y también por haber venido a todos. Muchas gracias. Pues la verdad es que... A ver, voy a poner esto mejor así. Sí. La poesía que traigo hoy se titula Libros, por haber sido ayer el día del libro. Entonces, bueno, letras que vuelan muy alto en ráfagas de poesía. Letras que envuelven la psique en magia dulce y bravía. Subes en tu blanco néctar con historias tan diversas que anulas los negros genios del alma que está desierta. Los relatos de aventuras corren entre Roma y Francia, se deslizan por las nubes de las mentes con gran ansia. Las de terror sobrecogen, ponen las carnes en guardia y el espíritu se queda alerta en toda su estampa. Las cómicas historietas mueven a la risa franca, emoción fresca y sincera de duendes y de hadas tiernas. Las de la historia del mundo nos hacen estremecer, de altibajos y de sustos, pero a ellas quiere volver una parte de las gentes a quienes gusta correr aventuras de altos riesgos, de inusitado placer. Las del ambiente andaluz
me prestan cada vez más, por ver su gracioso garbo que deja la pena atrás. ¡Viva la feria en Sevilla! ¡Viva la gracia andaluza! ¡Viva todo su salero y ese tono que me gusta! Y el chiste tan pinturero, tan simpático y salado, que relaja y nos relaja y nos deja muy relajados. Arriba esos pescaditos con el jamón de amistad y esas gambitas comidas en plan de fraternidad. Si despertara Machado en plena actualidad, cambiada vería sin duda su patria chica en verdad. Las letras van caminando por el río de la vida y por suerte van dejando estela entrañable y rica. Las almas van despertando y maduran por la acción de esas letras que penetran en el fondo del corazón. Manuel Viesco, vamos a escucharte. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a esta querida Casa de Asturias por permitirme estar hoy aquí bailando con las palabras. Estas palabras son retazos de vida de un peregrino que me encontré que se creía ser dueño de su tiempo. Pasó la vida buscando un oasis de aguas transparentes y verde hierba en medio del desierto. Nunca supo que en algún lugar, allende la ciudad luces y sombras, el manantial lo tenía dentro. Dueño de mi tiempo. Cuando plácido me senté a la mesa, las cartas estaban ya repartidas, pero en un despiste del destino las cambié y eché un pulso a Cronos. El tiempo, pensé, es un fútil invento humano. Usé mi chance y me convertí en alfarero de ilusiones. Forjé arados, deshice enredos, rompí cadenas, amé y pené en albor y noches de luna negra. Amé y bailé con luna llena. Mis amigos al punto protestaron. Es una argucia. Pero no les hice caso. Las cartas aún no estaban echadas. ¿Qué carajo? Aquel era mi tiempo. Gracias. Seguimos por el orden que llevábamos. Camino tú después, como hay que destapar el piano. Continuamos por la siguiente fila. A ver, Pilar Pizarroso. Y en esa, quien esté a tu lado y vaya a salir en esa línea, Celucci Zambrano, vente para acá. ¿Sí? A ver si da tiempo, porque no sé cómo se llama. Antonio Haces bien. Y después dice, sigue conmigo. Así no veo bien, sigo. Y en esa fila hay alguien que quiera salir. Pilar Mateo, a tu lado hay una chica, ¿va a salir? No. Y detrás hay otra chica, ¿va a salir? Pues vente para acá. Pilar Pizarroso. Ya empezamos. Vamos a escucharte. Voy a decir una cortita. Su mirada. Bribones son sus ojos peregrinos pendientes de aumentarlos mis amores. Pues son consumidos, confiscadores de todas mis orillas y caminos. A veces, sin moverse cual felinos, ansiosos se mostraban celadores, quedando por entero entre fulgores, sumisos a mis iris y cristalinos. Y en cárcel de cristal, prisionera su mirada, descansa entre sedosa celosidad, así a punto, tomando reposo, formando reposada, llegó hasta mí colmada de alegría, con llama que parece me agitada, y solo con mirarme estremecía. Celucci Zambrano, vamos a escucharte. Buenas tardes. Cuando el fin se acerca
Cuando se perfila una nueva vida, un nuevo calor, mis palabras tienen un tono muy triste, pues te vas, amor, y te digo adiós. Ya solo el recuerdo nos hará soñar, y aquellos 2 besos llenos de dulzor serán los que hablen las noches largas y dirán: amor, ¿dónde está el amor? Pero ya no temas, todo está perdido, todo es añoranza, casi una canción que te dice frases muy amargas, que te vas, amor, y te digo adiós. José Jesús, ¿cómo? José Jesús Rodríguez. José Jesús Rodríguez. Jesús Rodríguez. Vamos a escuchar. Y le voy a decir cubano, sí. Y le voy a decir mi poesía, El asco de lo viejo. El asco de lo viejo. Dice así: te lavaste las manos, te bañaste los huesos, te borraste los huesos que te dieron sus versos. La factura es muy alta y lo añejo asusta. Las arrugas, la grasa, lo vacío y lo lento, esos ojos dormidos, ese paso incompleto, ese sueño sin sueños, eso blanco del pelo, eso quedarse tan quieto, esta mueca que a poco va rompiendo el espejo. Te enjuagaste el recuerdo, te quitaste la historia que engrandece el sendero que cimenta tu nuevo, que no mancha lo antaño o el desván de su aliento, que no importa el minuto, se ha olvidado lo hecho, lo que hizo a dentadas este roble ahora viejo. Es posible que a los años, cuando tu piel tersa te convierta en pellejo, a tus sordos oídos les lastime o le hiera ese te lavaste las manos en un seco silencio. Seguimos. Al final de este lado, ¿quién es? Antonio Domínguez. Y quien está al final, bueno, de este lado queda alguien por salir. No, vamos aquí. Y la chica que está al fondo, ¿va a salir? No, pues sí, adelante. Es que voy a llamar. Es la primera vez que vengo. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Voy a recitarles un soneto de mi libro Cantos de Almisara. El soneto es dedicado al manto de la Virgen de Nuestra Señora de Coronola. Es aquel suspirar de niebla y oro, hilvanado al confín de tu mirada, un bordado divino que en la estrada va tejiendo, a la vez que allí te imploro, ese manto bendito en dulce coro de arcángeles en mística nevada, que entrelazan destellos de alborada al regazo florido que yo adoro. Ese manto, cosido de ventura, con dolor de mi pueblo noble y llano, cobija una virtud de gloria pura, lograda con tesón en propia mano, que es el poder decirte con ternura: Santina de mi amor, soy asturiano. Pues seguimos por este lado. Félix. Vamos. Y vente, Gustavo, vente también. Ahí detrás, que no recuerdo, Marinka. Tú, que me estás viendo, sí. No sales. Vale, seguimos. Ahí está Victoria. Sandra, después tú. Viene. No, tranquila, no, le vamos Estoy poniendo. encantada, ¿verdad? Es que me escribe. De verdad, vídeo o foto. Vale, por eso te digo, entonces vídeo. Ahí, no sus cosas.
Miedo de nada. Perfecto. Le dices el nombre Porque hay veces que no es fácil. Sí, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias porque es la primera vez que vengo al Centro Asturiano. Les agradezco mucho a todos que me hayan invitado, sobre todo a la directora, y voy, como estoy un poquito nerviosa, a recitar solo un poema de mi libro Flores en la cabeza. Es invierno y hoy ha salido el sol. Niños corren por una céntrica plaza citadina. Mujeres con abrigos de piel toman el vermut en refinadas cafeterías. El más elegante comercio de la ciudad tiene sus puertas abiertas aunque hoy sea domingo. El cielo brilla azul. Los enfermos en los hospitales cercanos ven entrar los rayos de sol por unas enormes ventanas de sus habitaciones, pero no pueden disfrutar de su calor. Un anciano sale a pasear a su perrito, seguramente vive solo. Mira a lo lejos y ve jóvenes riendo, y recuerda a sus hijos que hoy no tienen tiempo para visitarle. Al menos tiene a su fiel amigo, que le brinda su apoyo generoso y le alegra en su soledad. Él le acompañará en la vejez. Su perro y los precoces rayos de sol en un invierno que todavía no acaba. Muchas gracias. Ay, nervios. Félix, Martín Franco, te escuchamos. La verdad que hoy vengo a confesaros un secreto que guarda con tesón Soledad. Soledad es alcaldesa de una ciudad, pero de una ciudad invisible, escrita por Italo Calvino. Se llama Ersilia, y nuestra alcaldesa no la define así. En la ciudad de Ersilia, para establecer las relaciones que rigen la vida de la ciudad, los habitantes tienden hilos entre los ángulos de las casas, blancos o negros o grises o blanquinegros, según indiquen relaciones de parentesco, intercambio, autoridad o representación. Cuando los hilos son tantos que ya no se puede pasar entre medio, los habitantes se van, se desmontan las casas y quedan solo los hilos y los soportes de los hilos. Desde la ladera de un monte, acampados con sus trastos, los prófugos de Ersilia miran la maraña de los hilos tendidos y los palos que se levantan en la llanura. Y aquello es todavía la ciudad de Ersilia y ellos no son nada. Vuelven a edificar Ersilia en otra parte, tejen con los hilos una figura similar que quisiera más complicada y al mismo tiempo más reflejar que la otra. Después vuelven a abandonarla y se trasladan aún más lejos de sus casas. Viajando así por el territorio de Ersilia, encuentran las ruinas de las ciudades abandonadas, sin los muros que no duran, sin los huesos de los muertos que en el viento cerdan, telarañas de relaciones intrincadas que buscan una forma. Felicidades por tu nueva criatura, por todo el cariño que nos das y tu amistad. Y por otro lado, ya os he dado unos papelitos, quedáis todos invitados y emplazados para el 9 de mayo en el Ateneo para escuchar alguna ciudad invisible más pintura, más danza, más tal. Muchas gracias por aguantar el spoiler y señora alcaldesa, con su permiso. Muchas gracias. De decir que es un audiolibro, ¿no? Sí, es pero eso, que es lo así, descubra. o sea, está publicado, un audiolibro publicado con las voces de todos los que han intervenido, alcaldes y alcaldesas de esas ciudades. Gustavo. Bueno, encantado, Soledad, y felicitaciones por tu nuevo libro, Fuego Sagrado. Bueno, gracias a todos por venir y disfrutar de este nuevo hijo de Soledad. Bueno, mi poema que leeré se llama Palabras espumosas. Palabras espumosas del oleaje
llevado de un macerado, con coñac, con jengibre, con miel de chirope o con rodajas de frutos cítricos, y expectorando vapores de sexo, del esternón que cuelga tus senos, en el epicentro del no sé si bajar o subir la fiebre de tu cuerpo, con delirios de palabras espumosas, con susurros, con gemidos o simplemente la danza de dos delfines en una noche de pasión. Gracias. El ayudante de cámara, venga, vamos a escucharte. Y seguimos con Sandra, Isidro Sierra y Clementa, creo que y tu esposo. También nos va a decir algo. Después como José Luis. Después como José Luis. ¿Después? Sí. Vale. Vamos, pues... ¿Cuál era tu nombre? Carolina, sí, me acordaba porque no estaba segura. Vamos a escuchar. Este es un poema que para mí es súper importante porque se lo he dedicado a dos personas muy importantes de mi vida, que no las tengo conmigo. Se llama ¿Qué pasa, mami? No pasa nada, cielo. Necesito sentir los latidos de tu corazón. Voy a contarte algo, que ahora no entenderás, pero que cuando seas mayor y lo leas, quizás entonces me comprenderás. Bien, dime, mami. Quiero que sepas que pase lo que pase, yo siempre estaré aquí. Que siempre podrás volver a mis brazos cuando tengas miedo, cuando te asuste el mundo, cuando necesites que te diga lo mucho que te quiero. Aquí estaré. Cuando la vida se complique, cuando te equivoques, cuando escojas un camino erróneo, en esos momentos aquí estaré. Cuando alguna de tus primaveras no veas salir el sol, cuando anhales mi calor, aquí estaré. Cuando te sientas diferente, extraño, cuando alguien te rechace por ser excepcional, cuando quieras encontrar un refugio, allí estaré. Cuando tus pies se cansen de caminar y necesites que te sujete en mi regazo, cuando quieras que te acompañe en tu viaje, aquí estaré. Cuando tu memoria te lleve a tu infancia y quieras recordar lo especial que fuiste, para mí, aquí estaré. Cuando yo me haya ido, cierra los ojos y piensa en mí. Esté donde esté, aquí estaré. Isidro Sierra. Buenas tardes, amigos. Como vamos rápido, vamos a ir más rápido todavía. Anda. Mi poema de hoy habla de cosas buenas que nos han pasado a casi todos y de las que nadie habla. Y dice así: si en el pasado tuvo relevancia, no se acaba el amor de dos amantes tan solo porque ya no puedan verse. Por culpa de un amor sin esperanzas y las muchas pasiones que vivimos, hoy mi vida está llena de añoranzas de todo lo que juntos compartimos. Pero se fue y dejó con alabanzas un gran amor que nunca comprendimos, un amplio repertorio de enseñanzas y un numes en placeres que sentimos. Recuerdo con nostalgia aquel amor que se perdió en el mar de los desdenes, y aunque sigue en el sitio más profundo, en su recuerdo a veces yo me hundo, y cuando llego a él en parebienes, del naufragio me traigo en su calor las citas clandestinas y las cenas, aquel deseo enorme y como ayer, el ardor de la sangre entre mis venas al verla disfrazada aparecer. Su aliento apresurado que oigo apenas es algo que aún me hace estremecer, y revivir de nuevo esas escenas nada mejor me puede complacer. Yo era libre y ella era casada, por eso, sin caer en los descuidos y ocultos de curiosos y miradas, pasábamos a hoteles decididos a buscar en pasiones desatadas los frutos del amor que están prohibidos. Tal fue nuestro deseo de querer que aún perdura 1000 veces repetida la imagen de mi amante ya vencida con sus ojos vidriados de placer. Me gusta así en cada amanecer ver las glorias
y hazañas de mi vida, y al contemplar mi senda recorrida, aquel amor me hace renacer. Llevo en mi mente y todos mis sentidos los besos, las caricias y ternuras de sus labios más dulce que la miel, y también sus espasmos y gemidos de éxtasis continuas y locuras que marcan cada palmo de mi piel. Pasiones de un nivel que una y otra vez entrelazados, las luchas nos dejaban derrotados y tendidos los dos sobre la cama. No hay riqueza mayor para un amante que ese poder que tiene en la mirada de traspasar el tiempo y al instante de su pasado efímero cual flor, con toda su belleza deseada, mostrar en el presente su esplendor. Conclusión: cuando al amor das todo lo que tienes, el ganar o perder para un amante no tiene la más mínima importancia. Si gana, tiene el cielo entre sus pies, pero también si pierde es importante, porque el amor que das con abundancia y en pasiones ha sido relevante, sobrevive al olvido y la distancia. Muchas gracias a todos. Vamos, Sandra. Gracias por invitarme, y para mí es un gran placer porque es que la calidad es inmensa, entonces es un aprendizaje real, sin falsa humildad. Bueno, yo extraigo de un manual algo que voy a dedicar al evento de hoy, que es Alas de Personas. El texto se presta a la interacción. Yo tengo un sistema interactivo en el cual adapto, readapto, transformo. Entonces hoy siento así alas de persona. Cuando canten los poetas con brazos para convertirse en personas, caerán los diablos sin ojos para parecer estrellas. Alas de personas, sí, son como pieles, son grandes miradas. Todas las razas sobrevolarán siglos arreglando esferas. Lo que fuimos, lo que somos y lo que queda. Y sin bulos, sin mafias, sin dinero, sin malos rollos. Sí, con tantos grandes poetas y poetisas sin prisas, sí. Y sin guerras permanentes, sí. Serán hojas de oro sonando a rimas, a versos, a estima, anexos, resguardos sin rencores, sí, anidando calor, protestando también el frío, acunando alimento para los seres queridos. ¿Te gustan los poetas arraigados y las poetisas sin mesura, dignamente feminadas, también arraigadas? Hombre, claro, por supuesto, me gustan las mentes arraigadas y sobre todo aflorando talento. Claro que sí, renacerán esas alas. Señores y señoras, por favor, desplieguen alas y a volar hacia Eros, hacia una historia sin misterios, hacia esa paz que todos sentimos y queremos regalar al deseo. Alas de personas. Sobreviviremos arreglando esas esferas, lo que somos modestamente y lo que nos queda, y a volar. Para volar hay que pensar. Gracias. Exclamemos. Volemos, por favor. Muy bien, muy bien. Clementa, vamos a escucharte. Buenas tardes a todos, encantada de volver a veros.
Tengo el honor de leer el honor es mío, que le diga. El primer poema del libro, que se titula Poesía, Fuego Sagrado, de Soledad. La creación. Dios puso sobre la tierra a un hombre y a una mujer. Al hombre le dio la fuerza, corazón le dio a la mujer. Su destino era ser madre, llenar el mundo de amor incalculable, sin medida ni razón. Inmensidad del amor que Dios creó aquel día. El corazón de la madre, qué ternura contenía. Cruento dolor se siente cuando un hijo va a nacer, pero ese horrible dolor más te lo hace querer. Ancho mar, plácido cielo, infinito firmamento, nada basta para el hijo del tiempo. Cada momento es un don casi divino, que no conoce fronteras. Es alguien que lo da todo, pero a cambio nada espera. Es una alondra temprana, que ni durmiendo descansa. Es preludio, mediadora, es alivio y esperanza. Es un llanto reprimido, es un desvelo constante, es un sentimiento pagada, no, es un sentirse pagada por un solo beso al instante, por una tenue sonrisa, por una alegre mirada, por un te quiero, mamá, por las notas aprobadas, o quizás por nada de esto, o por menos, o por nada, o por el simple recuerdo del niño aquel que acunaba y olvidaba de sí misma, la vida se le entregaba. Olvidada de sí misma, la vida le entregaba. Bueno, pues este es su... Muchas gracias. Pues ya seguimos. Paco Dacal, José Rey. Ahí al final hay una chica que quiere salir. José Luis. Te regalo mi tiempo. Lo leo este poema para el mes que viene, te lo prometo. ¿Cómo? Regalo mi tiempo. Que viene. Regalo mi tiempo hoy para ti que tienes ¿Sí? mucho. Bueno, como Lo tú necesitas. Como tú quieras. El próximo mes lo leo. Gracias, muchas gracias. A ver, entonces por aquí lo mismo, hay tiempo. Por aquí, ¿quién queda? ¿Por aquí? Bueno, pues estas dos chicas, veniros hacia acá, sí. Y ya... Aquí, mira. ¿Tú? ¿Para? Claro. Sí, vente para acá. Sube ¿Ya? para arriba. Venga. Pues, Paco. Enhorabuena por tu escuchamos. libro. Gracias. Miro el pasar de las estaciones en esta ventana de las ausencias. Voy al paso de un verso que canta para recordar, mujer, tus hechuras, de largos cabellos en la mañana. Brillan los ojos de eterna hechicera. Momentos que aún están por llegar, porque en los sueños apareces como una fugaz sucesión de poemas, con esas estrofas que revolotean en esta mi breve consecuencia a la mar. Miro ese brillo de esa lejana ventana, me va disfrazando todos esos versos, componiendo y viviendo en lejanías, esas tus lejanías que me atrapan. Sigo tras la ventana de las ausencias que me muestran tus cálidos reflejos, a través de esos bellos recuerdos que perturbaron las estaciones, marcharon ellos como humo, disfrazados de amor encendido. La ventana de las ausencias, aquí sigue ella esperando tu vuelta. He luchado como fiera en el mundo, he luchado con todos los relojes por llegar a ti, alcanzarte y tenerte, pero mi corazón aún sigue paciente. Sabe esperar con la paciencia dócil, matando el orgullo que me consume, aunque recuerde tu cuerpo, mujer, me mantendrá despierto y sereno en la ventana de las ausencias.
escuchamos. Yo no sé si se me oye, aunque sea sin micrófono, supongo que sí. Sí, pero la guitarra. Sí, se oye porque hay buen sonido. Se oye bien, Andrés. Empieza el llanto de la guitarra. Se rompen las copas de la madrugada. Empieza el llanto de la guitarra. Es inútil callarla. Es imposible callarla. Llora monótona como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada. Es imposible callarla. Llora por cosas lejanas. Arena del sur caliente que pide camelias blancas. Llora flechas sin blanco. Sin mañana, y el primer pájaro muerto sobre la rama. Oh guitarra, corazón malherido por 5 espadas. Vamos a escucharte, Ángela. Bueno, yo nunca he escrito un poema. Me gusta mucho escribir, pero nunca he escrito un poema, así que, pues bueno, que lo acojáis con cariño. ¿Cómo debo vivir si dudo de lo que siento? Si dudo de lo que pienso, ¿cómo debo actuar? Si cuando siento no me dejo llevar por el miedo al fracaso y a sentir toda mi inseguridad. Y siento que todo pesa cuando no entiendo cómo es eso de vivir. Cuando dudo de mí me siento sola, aunque no esté sola, lo siento así. Tantas vidas, tantas opciones, tantos bombones en una caja llena de variedad. ¿Y cómo sé qué vida quiero? ¿Cómo sé qué opción escoger? Si solo tengo una y a veces dudo de mi parecer. Confío en la vida, me digo, cuando conecto con mi yo más paciente. Confío en que creceré. Confío en que me volveré más segura y maduraré. Como el mango me volveré más dulce, como el monje más sabio, como el amor más grande. Estaré segura de lo que siento, actuaré en consecuencia, me entenderé. Autoconocimiento, servicio y amor. Para eso he venido a la vida. Gracias por el regalo, es un honor. Vamos a escuchar. Hola, soy Maripaz Ares Roset, para que no me conozcan. Y esta poesía mixta se la dedico a Soledad, que tiene un nombre muy bonito, porque yo aprecio la soledad, también bastante el silencio. Y entonces pues lo voy a recitar para ella. No es la poesía que yo espontáneamente en un comentario en este cumpleaños, no en el otro. Creo que leí, pero es que no la he encontrado. Entonces digo, bueno. Soledad, que tanto me places. Tranquila poesía de un día soleado, donde todo parece ralentizado, donde todo se mece en la caricia del aire suave, donde el verde pinar me da su clave, verde oloroso, verde pino, verde musgo, verde oro, verde triste, verde alegre, verde eterno, verde sonoro, verde sombra, verde grave, verde solo acompañado, soledad verde y tranquila, espíritu acompasado, placentera soledad. Y seguimos. Ana Ortega.
está a tu lado va a salir? ¿Quién está a tu lado va a salir? ¿Usted va a salir? ¿No? Pues, a ver, ¿quién me queda por aquí? Pilar. Lola, vente para acá. Pilar, vente. ¿También? Y Marisel, ¿estás por ahí? Vente también para acá. Este señor que está en la primera fila nos va a decir algo. ¿Usted? Al lado de... Es que el piano después lo vamos a ver. Marisel, vente aquí. Bueno, buenas tardes. Ana Ortega. Te felicito por ese libro, ¿eh? Enhorabuena. A ver, ¿qué nos cuentas luego? A ver, poquito, porque no quiero hablar. Bueno. Árbol de llanto. Hay un árbol de llanto que da sombra a los roquedos. Un viejo árbol donde crecen y donde se posan aves. Bueno, perdón, voy a empezar otra vez porque no es donde crecen. Lo siento, nunca me pasó. Hay un árbol de llanto que da sombra a los roquedos. Un viejo árbol donde se posan las aves oscuras. En un lugar donde aparece y se esparce la voz del trigo, por donde reverberan raíces en ecos de futuro. Caminas, amor, entre los surcos, en el mundo de tus días, en tu particular universo sin orillas. La tarde brilla, dejando un rastro de luz y palomas. Hay sombras de purgatorio bajo la vieja encina. Bajo la tierra nacen y laten raíces, allí donde las flores duermen. Ante la serena desnudez de la luna, la música del cielo mueve alas. Escucho el sonido de las hojas, gritan las piedras del arroyo. El agua traslada almas en una amalgama de canto y llanto, un árbol de vida, de canto y letanía. Muchas gracias. Pilar Verde. Buenas tardes. Bueno, yo como creía que me iba a acompañar camino, no puedo acompañarte si quieres. Es que te he dejado para el final porque tenemos que destapar el piano y entonces, pues eso va a llevar su tiempo. Vamos, Pilarín. ¿Se puede destapar el piano? Yo destapo un momento, ¿eh? Sí. Sí. Vale, pues. Ella tiene ilusión y yo también. Bueno, me voy a ir presentando mientras, como ya el piano tiene mucha fuerza, me he traído unos sencillitos, así tipo niños y Gloria Fuertes, así un poco como cuento de niños. Y se llama La lluvia no cesa. ¿Pero ese es el que te va a acompañar? Sí, porque traigo otro por si no me acompañaba más serio, pero al ser el piano un número más... Pues nada, ya tienes a nuestra maestra admirada. Pues se llama La lluvia no cesa y es una anáfora.
O sea que voy a repetir constantemente el primer verso de cada estrofa. La lluvia no cesa, caudal lleva el río, torrente de agua, de piedras y barro. La lluvia no cesa, revientan embalses, el campo se encharca y sembrados perecen. La lluvia no cesa, de un cielo envolvente, y arranca la rama el viento incesante. La lluvia no cesa, se besan las nubes, destellos que iluminan la tierra y los mares. La lluvia no cesa, se inundan los barrios, se encierran las casas de barrios precarios. La lluvia no cesa, toda una catástrofe, momentos de angustia, el mar se revuelve. La lluvia no cesa, es todo un calvario, un hotel se inunda, se ven seres flotando. La lluvia no cesa, los humanos lo sufren, de un pueblo que habitan, de seres que mueren. La lluvia no cesa, dolor en la mente, se inunda la sierra del Valle del Jerte. La lluvia no cesa, y los seres muriendo se tragan las casas con sus dueños dentro. La lluvia no cesa, se forman corrientes, fraguando cascadas para el turista, un deleite. La lluvia ya cesó, el cielo sigue de gris, tormenta de aire que arrasa al pobre pajarín colibrí. Bueno, pues vamos a escuchar a Camilo. Vamos a escuchar a Camilo de la Puente. El solitario. Es que es ese que hacía falta, la lluvia que venga. Pues buenas tardes y muchas gracias Soledad por invitarme y es un placer estar siempre aquí en tus martes de poesía. Bueno, voy a interpretar Sacromonte, que es una obra de Joaquín Turina, uno de los nacionalistas españoles, al mismo tiempo que Falla y Albéniz, y en fin, fueron los más importantes autores españoles del principio del siglo. Espero que lo disfruten.
Escuchamos a Marisel. Buenas noches. Voy a cantar Canción del Ruiseñor, de la zarzuela Doña Francisquita de Vives.
terminar, Lola. ¿No has salido? Lola, ¿quieres salir? Venga, pues vente para acá, muy rápidamente. Uri Gombau, ¿quieres salir? ¿Y nos cantas? ¿No? Bueno, pues es que cantan maravillosamente, ¿por qué no quieres hacerlo? Puri. Bueno, gracias por estar ahí. Bueno, vamos a cantar la canción de Aquellos ojos verdes, que todo el mundo conoce. Fueron tus ojos los que me dieron el tema dulce de mi canción. Tus ojos verdes, claros, serenos, ojos que han sido mi inspiración. Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar, tan llenos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabrían brindar aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No sabe la tristeza que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca Vamos a escucharte. Qué voz más bonita, por favor. De verdad, ya me gustaría a mí tenerla. Bueno, nostalgia. Oh nostalgia, no me hieras, recordando lo vivido. Fue tan hermoso el sueño no ha perecido. Había un jardín de flores dentro de mi corazón. Se han perdido los colores en las flores de mi amor. Cuánto cielo perdido, corazón enamorado. Pero el cielo está en los cielos, no pretendas rebajarlo. El cielo no cabe nunca en lo corto de la frente. Si alguna vez lo olvidaste, tenlo ahora presente. Hacia el cielo levanta tus ojos callados y contempla serena tus azules rosados. Este amanecer que nace moría al caer la tarde, como muere cada noche y cada día renaces. Qué melancolía siento ahora en este instante. Será la pasión que empuja mi alma hacia adelante. Son las cadenas del alma, las más horribles cadenas. Ellas te roban la calma, ellas nos crean las penas. Gracias. Con esto terminamos esta primera parte. Estoy feliz porque habéis podido salir todos, ¿eh? Hemos ido rapidísimos y todos habéis salido. Comenzamos la segunda parte. Presidentes.